¿Alguna vez has orado por algo con todo tu corazón y Dios te dio algo completamente diferente? ¿Alguna vez has pensado que Dios se equivocó con tu respuesta? Porque hay un tipo de desilusión que viene cuando oras fervientemente por algo específico y recibes algo que no pediste. Cuando esperas un sí y obtienes un no. Cuando pides pan y parece que recibes piedra. Y te preguntas, ¿Dios me está escuchando? ¿Se equivocó? ¿Me malentendió? Si alguna vez has sentido que Dios respondió tu oración de la manera equivocada, si alguna vez has recibido algo que no querías y te preguntaste por qué, si alguna vez miraste atrás y te diste cuenta de que Dios sabía más que tú, esta historia es para ti. Porque hoy quiero contarte sobre alguien que pidió una cosa y recibió otra, y lo que descubrió años después sobre la sabiduría de Dios. Antes de continuar con esta historia que puede cambiar tu perspectiva sobre las oraciones no respondidas, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más. Puedes escuchar este relato como un podcast. Mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar. Porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre era Andrea, y tenía 32 años cuando su vida estaba exactamente donde no quería que estuviera. Todas sus amigas estaban casadas, tenían hijos, tenían familias. Tenían esa vida que Andrea había soñado desde niña, pero Andrea estaba soltera. Había estado en relaciones, algunas largas, algunas serias, pero todas habían terminado, por diferentes razones, en diferentes momentos, pero siempre con el mismo resultado, ella sola. Y cada noche, Andrea oraba, la misma oración, una y otra vez. Dios, por favor, tráeme a alguien. Quiero casarme, quiero una familia, quiero esa vida. No quiero estar sola. Por favor, envíame a la persona correcta. Por favor, responde esta oración. Andrea no estaba siendo superficial. Su deseo era genuino, profundo. Venía de un lugar de anhelo real, de querer compartir su vida, de querer amar y ser amada, de querer construir algo con alguien. Y esperaba, año tras año. Salía en citas, conocía gente, se abría a posibilidades, pero nada funcionaba. Nadie se quedaba. Y Andrea empezó a sentirse desesperada. Empezó a preguntarse qué estaba mal con ella. ¿Por qué Dios no respondía a su oración? ¿Por qué todos los demás encontraban a alguien, pero ella no? Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios. Porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. Cuando Andrea cumplió 35, algo cambió. No en su situación, sino en ella. Se cansó de esperar. Se cansó de poner su vida en pausa hasta que alguien llegara. Se cansó de sentirse incompleta porque estaba soltera. Y tomó una decisión. Si Dios no va a traerme a alguien, entonces voy a vivir mi vida de todas formas. Voy a hacer las cosas que he estado posponiendo. Voy a perseguir los sueños que he estado guardando para cuando tenga pareja. Y empezó. Empezó a tomar clases que siempre había querido tomar. Fotografía, cerámica, escritura creativa. Empezó a viajar. Sola. Algo que siempre había querido hacer, pero había esperado porque pensaba que debía hacerlo con alguien. Empezó a invertir en amistades. Profundamente, no solo superficialmente. Creando comunidad real, conexiones significativas. Y empezó a servir. En su iglesia, en organizaciones sin fines de lucro, usando sus dones, su tiempo, su energía, para otros. Y algo inesperado pasó. Andrea empezó a florecer, a crecer, a convertirse en una versión de sí misma que nunca había sido antes. Descubrió que tenía talento para la fotografía, tanto que empezó a hacer trabajos profesionales, retratos, eventos, y eventualmente abrió su propio estudio pequeño. Descubrió en sus viajes que amaba conocer culturas diferentes, aprender idiomas, conectar con personas de todo el mundo. Y eso amplió su perspectiva, su comprensión, su compasión. Descubrió que sus amistades, cuando se cultivaban con intención, eran profundamente satisfactorias, que no estaba realmente sola, que tenía una comunidad que la amaba, la apoyaba
la conocía y descubrió que servir a otros le daba propósito, significado, gozo que no venía de circunstancias, sino de contribución. Pero aún así, en el fondo, Andrea seguía orando. Dios, esto está bien, pero todavía quiero lo que pedí. Todavía quiero casarme. ¿Cuándo vas a responder mi oración? Algo que ningún sermón podría haberle explicado. Algo que solo la experiencia puede enseñar. Andrea tenía 38 años cuando su iglesia organizó un viaje misionero a Guatemala. Un viaje para ayudar a construir una escuela en una comunidad rural. Andrea casi no fue, porque ese mes tenía varios trabajos de fotografía programados. Trabajos que pagarían bien. Trabajos que necesitaba para su negocio. Pero algo en su corazón la impulsó a ir, a reprogramar los trabajos, a hacer el sacrificio, a decir sí a esta oportunidad. Y en Guatemala, algo cambió. Andrea conoció a una comunidad de personas que tenían tan poco materialmente, pero eran tan ricos en otras formas. En febrero, en alegría, en comunidad, en gratitud. Y conoció a niños, niños que no tenían familias tradicionales, niños en orfanatos, niños que necesitaban amor. Atención, alguien que los viera, y Andrea se enamoró. No de una persona, sino de un propósito, de una posibilidad, de una visión de lo que su vida podría ser. Cuando regresó a casa, no podía dejar de pensar en esos niños, en sus rostros, en sus historias, en su necesidad, y empezó a investigar sobre adopción, sobre ser madre soltera, sobre la posibilidad de que su familia no viniera de la forma que había imaginado. Y cuanto más investigaba, más sentía en su corazón. Esto es lo que he estado esperando. No un esposo, sino esto. Si en este momento estás entendiendo que a veces Dios responde de formas que nunca imaginaste, dale like a este video. A los 39 años, Andrea comenzó el proceso de adopción, como madre soltera, y fue largo, complicado, emocional, lleno de obstáculos y papeles y esperas. Pero 2 años después, a los 41, Andrea viajó de regreso a Guatemala. Y esta vez, regresó con una niña de 6 años llamada Sofía, su hija. Y cuando Andrea vio a Sofía por primera vez oficialmente como su hija, cuando la sostuvo y supo que ahora eran familia, lloró. Lloró años de anhelo, de espera, de oración. Pero también lloró de comprensión, porque de repente, todo tenía sentido. Si hubiera conocido a alguien y se hubiera casado a los 32 como quería, nunca habría estado disponible para Sofía. Nunca habría desarrollado su negocio de fotografía, que ahora le daba flexibilidad como madre soltera. Nunca habría ido a Guatemala. Nunca habría conocido a esta niña que necesitaba exactamente lo que Andrea tenía para dar. Dios no había ignorado su oración. Había respondido algo mejor. Algo que Andrea no tuvo la sabiduría de pedir, pero que Dios sabía que necesitaba y que Sofía necesitaba. Los años siguientes no fueron fáciles. Ser madre soltera nunca lo es. Y ser madre adoptiva de una niña que había experimentado trauma y pérdida añadía capas de complejidad. Pero Andrea tenía algo que no habría tenido si se hubiera casado joven. Tenía madurez. Tenía una comunidad fuerte de amigas que la apoyaban. Tenía recursos emocionales desarrollados en sus años de soledad. Tenía un negocio flexible. Tenía experiencia de viajes y exposición a diferentes culturas que le ayudaban a entender mejor de dónde venía Sofía. Todo lo que había sentido como pérdida, como oración no respondida, como tiempo desperdiciado, resultó ser preparación para esto, para Sofía, para esta familia que Dios estaba formando de una manera que Andrea nunca habría diseñado. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Un día, 3 años después de adoptar a Sofía, Andrea estaba ordenando viejos diarios y encontró uno de cuando tenía 32 años, lleno de oraciones, de súplicas, de desesperación por encontrar esposo. Y leyó una entrada específica, una donde había escrito: Dios, todo lo que quiero es una familia. Alguien que ame, alguien que me ame, un hogar lleno de risa y amor. Por favor, dame esto. Y Andrea se dio cuenta de algo hermoso. Dios había respondido esa oración. Exactamente. Tenía una familia.
Tenía alguien que amaba profundamente. Tenía alguien que la amaba. Tenía un hogar lleno de risa y amor. Solo que no vino en el paquete que ella había especificado. No vino con esposo. Vino con hija. Con adopción. Con un camino que ella nunca habría elegido, pero que resultó ser exactamente lo que necesitaba. Y Andrea lloró. Lloró de gratitud, de asombro, de humildad ante un Dios que sabía más que ella, que vio más lejos que ella, que amaba más sabiamente que ella. Andrea se arrodilló esa noche y oró una oración diferente, una que nunca había orado antes. Dios, gracias. Gracias por no darme lo que pedí cuando lo pedí. Gracias por saber mejor. Gracias por ver lo que yo no podía ver. Gracias por preparar algo mejor de lo que yo podía imaginar. Gracias por responder mis oraciones con tu sabiduría, no con mi limitación. Perdóname por las veces que pensé que no estabas escuchando. Perdóname por las veces que dudé. Perdóname por las veces que pensé que te habías equivocado. Porque ahora veo. No te equivocaste. Nunca te equivocaste. Simplemente estabas trabajando en una escala de tiempo y con una visión que yo no podía comprender. Y si pudiera regresar y decirle algo a mi yo de 32 años, le diría, confía. Confía en que Dios está trabajando. Confía en que la espera tiene propósito. Confía en que lo que viene es mejor de lo que puedes imaginar. Incluso si no se ve como pensabas. Cuando Sofía cumplió 10 años, Andrea le contó la historia. Le contó sobre sus años de oración, sobre cómo pidió un esposo, sobre cómo pensó que Dios no estaba respondiendo. Y le dijo, y entonces Dios me dio algo mejor. Me dio a ti. Me dio el privilegio de ser tu mamá. Me dio una familia que no esperaba, pero que es perfecta. Me dio exactamente lo que necesitaba, incluso cuando no lo sabía. Sofía, con la sabiduría simple de una niña de 10 años, dijo algo que Andrea nunca olvidaría. Entonces Dios sabía que yo necesitaba una mamá y que tú necesitabas ser mamá. Y nos encontró a las dos. Andrea lloró. Porque sí, exactamente. Dios sabía. Dios siempre supo. Dios estaba orquestando algo hermoso mientras Andrea pensaba que no estaba haciendo nada. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué has estado pidiendo? Tal vez, como Andrea, has estado orando por una relación. Por años. Y sigues soltero. Y te preguntas por qué Dios no responde. O tal vez has estado orando por un trabajo, por una oportunidad específica, y las puertas siguen cerradas. Y te sientes frustrado. O tal vez has estado orando por sanación. Física, emocional, relacional, y la situación no mejora. Y empiezas a dudar. Y te preguntas, ¿Dios me está escuchando? ¿Le importo? ¿Se olvidó de mí? Y hoy necesitas escuchar esto. Dios está escuchando. Dios está trabajando. Dios está respondiendo. Pero tal vez no de la forma que esperas. Tal vez no en el tiempo que quieres. Tal vez no con el paquete que especificaste. Porque a veces, Dios responde con algo mejor. Algo que no tuviste la sabiduría de pedir. Algo que no pudiste imaginar. Algo que requería preparación que solo el tiempo y la espera podían dar. Y en el momento, se siente como no. Se siente como rechazo. Se siente como abandono. Se siente como si Dios se hubiera equivocado. Pero años después, cuando miras atrás, ves el patrón. Ves el propósito. Ves cómo cada no era protección. Cómo cada puerta cerrada te redirigía a donde necesitabas estar. Cómo cada espera era preparación para lo que venía. Y te das cuenta, Dios no se equivocó. Nunca se equivocó. Simplemente sabía más que tú. Veía más lejos que tú. Amaba más sabiamente que tú. Piensa en esto. Si Dios te hubiera dado todo lo que pediste cuando lo pediste, ¿dónde estarías ahora? ¿Qué oportunidades habrías perdido? ¿Qué crecimiento no habría ocurrido? ¿Qué personas no habrías conocido? ¿Qué propósito no habrías descubierto? Andrea lo dice así. Si Dios me hubiera dado un esposo a los 32, probablemente estaría feliz. Pero no tendría a Sofía. No tendría esta vida. No sería esta versión de mí. Y no cambiaría eso por nada. Esa es la revelación. A veces la respuesta de Dios es más sabia que tu pregunta. A veces lo que Dios tiene planeado es mejor de lo que puedes pedir o imaginar.
A veces el milagro que no pediste es el milagro que realmente necesitabas, pero requiere algo de ti. Requiere confianza, requiere paciencia, requiere rendición, requiere soltar tu visión de cómo debería ser tu vida y confiar en la visión de Dios. Y eso no es fácil, especialmente cuando estás en medio de la espera, cuando cada día parece lo mismo, cuando cada oración parece rebotar en el cielo, cuando cada esperanza parece morir. Pero la fe es exactamente eso. Es confiar cuando no ves, es creer cuando no entiendes. Es aferrarte a la bondad de Dios incluso cuando sus caminos no tienen sentido para ti. Y un día, tal vez años después, tal vez en esta vida o tal vez en la eternidad, verás. Verás por qué esperaste. Verás por qué Dios dijo no. Verás por qué el camino fue tan largo y tan difícil. Verás cómo todo estaba trabajando para tu bien, para algo hermoso, para algo que valió cada lágrima. Andrea ahora tiene 47 años. Sofía tiene 16. Y su vida no es lo que Andrea imaginó a los 32. Es mejor, más rica, más profunda, más significativa. Y Andrea dice que si pudiera regresar, no cambiaría nada. Ni siquiera los años dolorosos de espera, porque esos años la formaron, la prepararon, la llevaron exactamente donde necesitaba estar. Y ahora, cuando otras mujeres solteras vienen a ella con su dolor, con sus preguntas, con su frustración, Andrea les dice: no sé qué tiene Dios planeado para ti. No sé cuándo responderá. No sé cómo se verá. Pero puedo decirte esto. Confía. Confía en que Él está trabajando. Confía en que tiene algo mejor de lo que puedes imaginar. Confía en que su tiempo es perfecto, incluso cuando se siente eternamente largo. Y a veces esas mujeres la creen, a veces no. Pero Andrea planta la semilla. Porque ella fue esa mujer. Ella tuvo esas dudas y ahora vive la prueba de que Dios es fiel, incluso cuando no lo entiendes, especialmente cuando no lo entiendes. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Que la luz te encuentre, siempre. Soy Lía y estas fueron palabras para tu alma. A veces la respuesta de Dios es más sabia que tu pregunta. A veces el milagro que no pediste es el milagro que realmente necesitabas. A veces Dios te ama demasiado para darte lo que pides, porque tiene algo mejor esperándote. Así que sigue orando, sigue pidiendo, sigue confiando. Y cuando Dios responda de forma diferente a lo que esperabas, no asumas que se equivocó. Considera que tal vez, solo tal vez, sabe algo que tú no sabes. Ve algo que tú no ves. Está preparando algo que tú no puedes imaginar. Y un día, cuando mires atrás, verás. Y dirás como Andrea: gracias, Dios. Gracias por no darme lo que pedí. Gracias por darme lo que realmente necesitaba. Gracias por saber mejor. Gracias por amarme lo suficiente para decir no a lo bueno porque tenías algo mejor en mente. Confía, incluso cuando no entiendes. Especialmente cuando no entiendes. Porque el milagro viene. Solo que tal vez no se vea como pensabas.